Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de Ingeniería de Reactores. Hoy día vamos a avanzar en los contenidos de nuestra materia y para avanzar vamos a ingresar a algo que no hemos hablado y que no hemos discutido y que le hemos estado haciendo el quite, a pesar de que algunos no se den cuenta, pero hemos estado muy escurridizos con este tema, pero ahora le vamos a poner nombre, apellido y vamos a entenderlo. ¿Qué son los efectos técnicos? Eso quiere decir que con la última actividad que realizamos cerramos la unidad 3 y a partir del día de hoy va a estar disponible el segundo cuestionario para que ustedes respondan en el aula. Les voy a mandar un mensaje de todas maneras cuando esté disponible para que lo respondan. Aquellos que no han respondido el cuestionario anterior, por favor háganlo. Va a estar disponible el primer cuestionario solo hasta el día viernes y el cuestionario que vamos a habilitar hoy va a estar abierto una semana y media, o sea, hasta el viernes de la próxima semana. Vamos a ver los reactores ideales con efectos térmicos, pero para verlo, quiero preguntarles si ustedes se imaginan por qué es necesario analizar el efecto de la temperatura en un reactor químico. Para que ustedes puedan responder esta pregunta de por qué es necesario analizar el efecto de la temperatura, les quiero proponer un ejercicio. Así quiero que consideren este ejemplo hipotético. Ahí sí. Imaginen un reactor de flujo pistón, el que está aislado, por lo tanto vamos a decir que es un reactor adiabático, que en él está ocurriendo una reacción de primer orden, que es elemental y que es irreversible, y que la reacción que está ocurriendo es exotérmica. Entonces quiero pedirles que ustedes rápidamente saquen un papel y un lápiz y planteen la ecuación de diseño y me digan qué información necesitarían para poder dimensionar este reactor adiabático, es decir, para calcular su volumen. ¿Qué información yo les tendría que dar o qué información ustedes tendrían que ir a buscar en la literatura? Démonos 2 minutos. Inténtenlo. Voy a dejarte compartir porque yo también lo voy a hacer. Y vamos a comparar lo que obtenemos. Profe, ¿cuál era la última condición? Es exotérmica la reacción. Ya, gracias. Es un reactor de flujo pistón, adiabático, reacción de primer orden, elemental, irreversible, exotérmica. Ya, perfecto. Dale, entonces venga. Dale, súper. Mira, cuando tienes opción, porque tú sigas trabajando como tienes grabado, puedes volver a revisar. ¿Ya? Ya venga. Dale. Ya venga. Ahí te mando el tiro. Dale, no, gracias. Nos vemos. Adiós. Chao.
Ya, tiempo. ¿Qué información necesitan? Según yo, profe, necesitamos el caudal, la constante K1 y las concentraciones tanto inicial como final. ¿Alguien más? Según yo, aparte de lo que dijo Felipe, también necesitamos saber qué tipo de líquido de refrigeración se utiliza en el reactor eh, y las condiciones de operación de ese líquido. Por ejemplo, si está saturado, si está subenfriado. ¿Qué líquido? Líquido refrigerante. Pero es un reactor Pues adiabático. ¿Cómo va a tener líquido de refrigerante? ahí me pillo. ¿Qué es un reactor adiabático, chiquillo? Un reactor aislado. Es un reactor aislado. Aquí dice, está aislado. Lo forraron en Plumavit. No transfiere calor al medio. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Porque cuando me dicen que necesitamos el caudal, ok, las concentraciones, ok, que necesitamos la constante, aquí es donde aparecen los problemas. Yo asumo que ustedes hicieron esto, lo mismo que hice yo, hicieron el balance y llegaron a la ecuación 1, donde tenemos el volumen en función de la integral, y para poder integrar esto necesitamos la cinética. Y como nos habían dicho que la cinética era irreversible, elemental y de primer orden, esa es la forma de la cinética. Por lo tanto, en este momento, ¿qué incógnitas tenemos? Tenemos de incógnitas sea cero, se suba final para poder integrar, y tenemos de incógnita la constante. ¿Esa constante es constante o varía? ¿De qué depende el valor de esa constante? Esa constante varía en función de la temperatura. Vale. Y entonces, ¿qué va a pasar en un reactor adiabático? Si la reacción es exotérmica, la temperatura va a aumentar dentro del reactor a medida que pasa la reacción. Muchas gracias. No sé quién respondió, pero si nosotros hiciéramos un diagrama de temperatura dentro de nuestro reactor, entraríamos a una temperatura T0, la temperatura de alimentación, y según está reaccionando, nosotros deberíamos ver cómo la temperatura sube. Y si la constante es función de la temperatura, quiere decir que el valor de la constante también va a ir variando adentro del reactor. Y a pesar de que su nombre es una constante cinética, ya no es constante. Por lo tanto, vamos a necesitar una expresión adicional que nos permita conocer cómo varía esa constante. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba esa ecuación? ¿Arrhenius? Perfecto. Aquí, Arrhenius. ¿Y se acuerdan qué forma tenía? A por Expo Euler a la menos no sé cómo decirlo, energía de activación partido de R. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí tenemos una nueva ecuación, ecuación 3. Bien, pues así. O sea, antes teníamos tres incógnitas. Teníamos de incógnitas CA0, CA y K. Y teníamos dos ecuaciones. Y ahora tenemos una nueva ecuación que nos permite saber cómo varía K, pero acaba de aparecer una nueva incógnita, la temperatura. ¿Podemos resolver este sistema? Ya.
Así, solo así, Así, solo así. no creo. Necesitamos otra herramienta que nos permita encontrar esa temperatura o cómo varía, no sé. O sea, a ver, estoy llevándolos al principio de los tiempos porque si ustedes hacen el análisis de grados de libertad, en este momento tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, Profe, claramente, ¿sí? ¿podemos hacer un balance de energía? Ah, para allá vamos. Una integral. Carolina Ramos, ¿por qué preguntas por la integral? ¿Cuál es tu duda? Ya, a ver, claramente estamos cortos de ecuaciones y tenemos que plantear una más y tal cual como dijo su compañera, no sé quién fue, pero si me dice su nombre se lo agradecería, existía algo que se llamaba el balance de energía y para allá es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a recordar lo Fernanda, que ¿Perdona? Fernanda. Yo le dije lo del balance. Es que no entiendo tu nombre. Fernanda. Fernanda, muchas gracias, Fernanda. Entonces, para eso vamos a hablar hoy día de los efectos térmicos. Entonces, primero quiero saber cuáles son los objetivos de esta unidad 4 que vamos a comenzar a ver hoy y que nos va a tener concentrados aproximadamente una semana y media. Primero quiero identificar el efecto de la temperatura en la ecuación de diseño de un reactor, que ya lo estamos comentando, pero espero que a ustedes después les fluya por sus venas. Vamos a plantear la ecuación de balance de energía en un reactor químico. Yo sé que ustedes conocen la ecuación de balance de energía, todos ustedes la han utilizado un montón de veces, hicieron mecánica de fluidos, hicieron transferencia de calor, pero necesitamos ahora volver a modificar esta ecuación para poder usarla en el reactor químico. Vamos a comparar los procesos de reacción en equipos adiabáticos e isotérmicos, que era un poco lo que nos tenía discutiendo recién, porque en un caso vamos a tener líquidos refrigerantes y en el otro caso vamos a tener medios aislantes, y finalmente vamos a dimensionar reactores con efectos térmicos agregando nuevas variables que tenemos que considerar. Entonces, ¿cómo afecta la temperatura a un sistema con reacción química? Y para eso yo hace un ratito les mandé un link a un Menti para que ustedes puedan responder, y me gustaría que ingresen al Menti y que respondan las 3 preguntas que se les va a hacer ahí. Les voy a dar un minutito. ¿Quieren que les envíe de nuevo el link? Sí, porfa, profe, yo me caí un rato. Ahí está. Ingresen al Menti, son 3 preguntas muy simples, cortitas, respondan de forma intuitiva, no hay respuestas malas, las respuestas son anónimas. El objeto es que podamos conversar y yo sé que habitualmente los que participan son siempre los mismos, entonces quiero dar un poquito de espacio para que también respondan las personas que pueden ser un poquito más tímidas a través de la web. Y ya estoy viendo que están respondiendo. Sí. Un poquito más. Ya. Tenemos 10 respuestas, se las voy a compartir. Ustedes están viendo la respuesta, ¿cómo afecta la temperatura a un sistema con reacción química? Y dicen, afecta la velocidad de reacción, afecta la velocidad de reacción, afecta la velocidad de reacción, perfecto. Cambia la velocidad de la reacción, afecta la velocidad de la reacción debido a mayor temperatura, mayor flujo de partículas, perfecto.
Cambia la velocidad de reacción debido a que afecta a la constante, perfecto. Aumenta la cinética de reacción, por lo cual la selectividad instantánea crece. Miren, aquí hay un término súper interesante y es la primera respuesta que vemos al respecto. ¿Qué pasa con la selectividad? Recuerden que nosotros cuando estuvimos viendo reacciones múltiples dijimos que la temperatura iba a afectar la selectividad. No sé si aumente o disminuya, porque recuerden que habían distintas relaciones en función de cómo quedaban construidas las selectividades. La temperatura es importante en la cinética de reacción. A mayor temperatura, mayor velocidad. Dependiendo de la reacción, genera un aumento de la velocidad de la reacción o una disminución. Cuidado aquí. Dependiendo de la reacción, genera un aumento de la velocidad de la reacción o una disminución. En el caso de la velocidad de reacción, siempre vamos a tener un aumento en la velocidad. No puede disminuir la velocidad, porque la ecuación de Arrhenius solamente tiene una relación positiva con la velocidad. Pero cuando decimos dependiendo de la reacción, sí hay reacciones que pueden avanzar más o menos en función de la temperatura. Y cuando digo avanzar más o menos, tiene que ver hasta dónde pueden transformarse. ¿Se acuerdan qué reacciones eran esas? Sí. Perfecto. Vino, tal vez. Lo vamos a ver. Aumenta la cinética de los productos, lo que por lo general hace que la reacción química sea más rápida. Variando la constante presente en la cinética, dependiendo del tipo de reacción, el componente deseado puede ser favorecido. Bien, entonces vamos a tener que tener tres cosas en mente. Vamos a tener que tener en mente. Vuelvo acá. Se abren un montón de pantallas ya. Entonces vamos a tener que tener en mente, cuando hablamos de la temperatura y cómo afecta al sistema con reacción química, vamos a tener que tener en mente la velocidad, la selectividad y voy a decir el avance de la reacción. Entonces, cositas que no alcanzamos a comentar. Cuando cambia la temperatura de un reactor, primero cambia su estabilidad, ¿ya? Ya que cuando hablamos de una reacción más rápida o más lenta, tú tienes controlada la velocidad de la reacción en función de la temperatura, por lo tanto, un cambio de temperatura no deseado puede alterar completamente la forma de operar de nuestro reactor. Por ejemplo, algo que no se nos ocurrió pensar es que dependiendo del cambio de temperatura podríamos provocar un cambio de fase y generar vapores adentro de un reactor que fue diseñado para operar con líquidos puede provocar una falla catastrófica. Por lo tanto, el control de la temperatura no solo tiene que ver desde un punto de vista operacional, de hablar de más o menos velocidad de reacción, sino que también tiene que hablar con estabilidad. Respecto al grado de conversión, recuerden que habían algo que nosotros llamábamos reacciones reversibles, las que podían ir en una dirección o en otra. Por lo tanto, vamos a ser capaces de cambiar la conversión de equilibrio, es decir, las concentraciones de equilibrio, a la vez que vamos a poder cambiar la velocidad a la que se llega a esa conversión de equilibrio. Por lo tanto, el grado de conversión va a ser completamente distinto. Y finalmente, lo que habían dicho también ustedes tiene que ver con la distribución de los productos, ya que al cambiar las velocidades de las distintas reacciones, cuando están ocurriendo de forma simultánea, vamos a cambiar la proporción de los productos deseados respecto a los no deseados. Y todo esto vamos a tener que tenerlo presente al decidir cuál es la temperatura con la que queremos operar nuestro reactor. La siguiente pregunta que ustedes respondieron en el Menti fue si afectaba a la ecuación de diseño. Y ahí es un poco spoiler porque lo acabábamos de hacer todos juntos, ¿cierto? Correlación. Paso al siguiente. Claro. Sí, aquí. ¿Y ustedes respondían sí o no? ¿Respondieron la siguiente pregunta? No, profe, a mí no me dejaba responder recién. Ahora se ve. Ya hicimos trampa. Pueden responder todos que sí, ya lo hicimos. Es trampa. ¿Llegaremos a los 20 participantes? Bueno, ya vimos que afectaba la reacción, ¿cierto?
Pero hay una pregunta que es posterior, siguiente, y es cómo se modela el efecto de la temperatura de la ecuación de diseño. También lo vimos recién. ¿Recuerdan cómo se hacía? Ya, pero eso es una regla. Ya. Pero eso te va a servir. Porque para que no te pase lo que luego empieza a subir, pues, sino que tú sabes que esto va a tener una cita. Para que lo tengas ahí. Ya, dale. 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 Ajá, dale. Ya la tienen más o menos bien. Ajá. Ujú. Están divididas aquí las respuestas. Perfecto. Perfecto. Ujú. Estamos 50-50 casi. Constante, sí. Un minutito más. Tiene toda la pinta. O sea, queremos ir al balance de energía. Claro. Ujú. Vale. Ujú. Entonces, ¿cómo se modela el efecto de la temperatura en la ecuación de diseño? Diseño. Ojo, nosotros estábamos hablando de la ecuación de Arrhenius porque la constante cinética se modela con la ecuación de Arrhenius. Pero no olvidemos que tenemos el mundo de las reacciones reversibles, donde el proceso es modelado con la ecuación de Van 't Hoff. ¿Se acuerdan de la ecuación de Van 't Hoff que les estoy presentando aquí abajo? Porque en la ecuación de Arrhenius, el parámetro que domina la ecuación de Arrhenius es la energía de activación, que tiene un significado físico, ¿cierto? Que es la energía que yo le tengo que proporcionar a la reacción química para desestabilizar las moléculas. Pero en la ecuación de Van 't Hoff, ¿cuál es el parámetro que la domina? La diferencia de entalpía. Ya, ¿y ese valor? Porque la energía de activación, tal cual yo les dije antes, siempre va a tener un efecto positivo sobre la constante cinética. Es decir, siempre que la temperatura aumente, entonces la constante cinética va a crecer. Pero ¿qué pasa con la ecuación de Van 't Hoff? ¿Alguien se acuerda? Esa diferencia de entalpía, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda? Termo, Energía de reacción. energía de reacción. ¿Qué signo tiene? Depende del tipo de reacción, si es térmica o endotérmica. Sí. Muchas gracias. Aquí depende del tipo de reacción. Entonces, si las reacciones son endotérmicas, el delta H va a tener un delta, va a ser negativo, pero cuando las reacciones son exotérmicas, no al revés, exotérmicas negativo, endotérmicas positivo, y por lo tanto, el efecto sobre la constante cinética va a ser distinto en función del tipo de reacción química, desplazando nuestra reacción, llevando los productos a distintos valores. Entonces, este efecto que estamos viendo que es tan simple decir, ya, Arrhenius en el balance de materia, listo, ya, no es trivial en el caso de las reacciones reversibles y vamos a tratar de dedicarle un capítulo para estudiar cómo vamos a trabajar con las reacciones reversibles. Esta es la ecuación de Van 't Hoff integrada y así se ve la conversión de equilibrio. ¿Se acuerdan qué era la conversión de equilibrio? Es como uno de los indicadores que se usa para identificar si existe correlación lineal.
suficiente para que quieras mostrar. No, profe, no me acuerdo. Tu sistema tiene una correlación ¿Qué es la conversión? lineal con respecto entre la variable y, que es de 0,22 con una correlación débil. Que es básicamente algo así como uno podría entenderla como una especie de ruido asociado a los datos. ¿Puedes cerrar el micrófono? ¿Cuántos reactantes pasa ese producto? Gracias. Voy a decir recordando la variable conversión. De hecho, yo les dejé una cápsula de cómo cambiar variables para que los que no lo han visto, véanlo, no se lo pierdan. Nosotros definimos la variable conversión como XA y eso era igual a NA0 menos NA sobre NA0. O sea, era lo que reaccionó sobre lo que había o la cantidad inicial. Entonces, es como una fracción de lo que ha reaccionado. En algunos textos ustedes van a encontrar que esta variable conversión se puede definir para todos los compuestos, pero lo que yo les dije en la cápsula es que nosotros solo vamos a trabajar con la variable conversión del reactivo limitante. Para poder relacionar lo que ha reaccionado del reactivo limitante con lo que ha reaccionado de todos los otros compuestos. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos una reacción, por ejemplo, A más B, que va a dar a C más D, con coeficientes estequiométricos A, B, C y D. ¿Cómo es la constante de equilibrio? ¿Qué forma tiene? Las concentraciones de los productos sobre los reactantes elevadas a sus coeficientes. Muchas gracias. Pero ojo, estas concentraciones son las concentraciones de equilibrio, no son cualquier concentración. Entonces, la constante de equilibrio toma ese valor y las concentraciones toman esa distribución en el equilibrio. Entonces, ahora mi pregunta, si yo definí conversión, como está escrito aquí arriba en la ecuación 1, ¿cómo puedo relacionar la conversión con la constante de equilibrio en mi ecuación 2? ¿Alguna idea? Entonces, lo otro que tú puedes hacer también es, en vez de, por ejemplo, ahí usar un polinomio de grado 3, ya, puedes ir variando también el polinomio. Entonces, yo, por ejemplo, puedo cambiar el grado del polinomio y darle más de Primero, lo que voy a decir es que la densidad va a ser constante para esta definición. Por lo tanto, puedo multiplicar y dividir por el volumen y me va a quedar que el XA es igual a CA0 menos C sub A dividido de CA0. Y si estamos en el punto de equilibrio, mi XA de equilibrio va a ser cuando la concentración de A esté en el equilibrio. Por lo tanto, despejando de aquí, nosotros sabemos que el CA de equilibrio es igual a CA0 por 1 menos el XA de equilibrio. Y esto yo lo podría reemplazar en la ecuación 2. ¿Y qué pasa con los compuestos B, C y D? ¿Cómo lo hacen? Necesito más velocidad, si no, no vamos a alcanzar. ¿Cómo lo hacen? Con una tabla de reacción se va viendo cuánto actúa de cada uno. Perfecto. Entonces nosotros sabemos que a tiempo igual 0 tenemos CA0, CD0, CC0, CD0. En un cualquiera tenemos C sub A, tenemos C sub B, tenemos C sub C y tenemos C sub D.
¿Y qué es lo que reaccionó? Sabemos que esto es CA0 menos C sub A, pero cuando discutimos cuándo reaccionó de lo de B, obviamente la tentación es poner C sub B0 menos C sub B, pero lo que nosotros sabemos es que lo que reaccionó de B es lo que reaccionó de A, CA0 menos C sub A por B dividido de A, porque estamos ocupando el concepto del reactivo limitante, ¿correcto? Sí, profe, hasta ahí, genial. Perfecto. Entonces, si nosotros ahora este B lo expresamos, ¿cuánto es B? B, la concentración de B en cualquier instante de tiempo, C sub B, va a ser igual. Lo que había de B al principio, el CB0, más o menos. Acá es menos. Menos B partido por A, CA0 menos C sub A. Listo. Entonces, fíjense que ahora tenemos una expresión para la concentración de B en función de A. O, si quieren decirlo de otra forma, en función de la conversión. Porque si nosotros definimos CA0 menos C sub A dividido de C sub A0 como XA, basta aquí por multiplicar por CA0 arriba y abajo y nos queda el XA. Lo voy a hacer con otro color para que se vea. Voy a multiplicar por 1, CA0 dividido de CA0. Entonces, este CA0 menos C sub A por CA0 es XA. Y por lo tanto me queda que C sub B es igual a C sub B0 menos B partido por A por CA0 XA. Ahí están las dos formas escritas de C sub B. Pregunta. ¿Se entendió? Sí, profe. Súper. Entonces yo puedo hacer esto mismo para todos mis compuestos. Lo puedo hacer para C y lo puedo hacer para D. ¿Qué diferencia va a tener? El signo, porque aquí en vez de ser menos va a ser más. Y ya está. Y si nosotros reemplazamos en el equilibrio C sub B, C sub C, C sub D en la ecuación 2, vamos a tener una expresión de la constante de equilibrio como una función de XA de equilibrio. Listo. Porque eso era lo que queríamos, ¿no? Este XA de equilibrio. Entonces, este XA de equilibrio es ese K que teníamos en esta ecuación. Está siendo reemplazado. Este K de equilibrio yo lo reemplazo y me queda aquí una función de Van 't Hoff que en vez de ser K en función de T, es conversión de equilibrio en función de T. Entonces, fíjense cómo si la reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura, la conversión de equilibrio disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Que no se favorece la producción del producto, sino que se favorece la producción de los reactantes. Y al revés, en el caso de una reacción endotérmica, la producción, el avance de la reacción se favorece. Desde ese punto de vista, cuando nosotros cambiamos la temperatura del reactor en reacciones reversibles, no solo vamos a estar cambiando la velocidad a la que llegamos a la conversión de equilibrio, sino que vamos a modificar la conversión de equilibrio. ¿Se entendió? Nos dimos una vuelta larga para llegar a esto. Un poquito se ven así las reacciones endotérmicas. Lo importante que hay que tener claro es que la conversión de equilibrio aumenta al aumentar la temperatura, y en el caso de las reacciones exotérmicas, la conversión de equilibrio va a disminuir al aumentar la temperatura. Entonces, yo siempre aquí les digo que el sistema reversible es como que tuviéramos una curva que es una especie de Gandalf que dice de aquí no pasarás, y no vamos a ser capaces de ir más allá de la conversión que está siendo limitada por el equilibrio, que son estas curvas que están aquí. Esta es la de equilibrio. Este es el equilibrio. Bueno,
Teniendo esa introducción clara de que quiere decir que nuestro balance de materia se está viendo afectado por la temperatura y de que ahora tenemos más incógnitas que ecuaciones y por lo tanto no podemos dimensionar el sistema, solo con eso nos vemos en la necesidad de plantear el balance de energía. Entonces quiero saber si ustedes recuerdan cómo plantear el balance de energía. Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero ahí voy a tener. Ahora ese tema es una correlación única. Y todos me responden, sí, no. ¿Cómo ustedes plantearían el balance de energía si tuvieran que resolver un problema ahora? Sería du en dt, ¿o no? No sé, po. Mire, si a lo que yo quiero que recordemos un poco, y un poco los quiero llevar de vuelta al principio de los tiempos, cuando tuvieron mecánica de fluido probablemente, cuando ustedes plantearon por primera vez el balance de energía, que es el mismo que hemos utilizado en todos los procesos, nosotros siempre hemos dicho que el balance de energía va a ser la velocidad de acumulación de la energía va a ser igual. Y tenemos energías en tránsito y energías de flujo, ¿cierto? Entonces teníamos unas que eran el calor, entonces es el calor, que comúnmente consideramos que es de los alrededores, menos el trabajo que hace el sistema. Ya decimos calor menos trabajo. Y después, ¿qué consideramos? La energía asociada a los flujos. Entonces tenemos la entrada o velocidad de entrada de energía debido al flujo de materia menos la velocidad de salida de la energía asociada al flujo de materia. Estos son los términos de nuestro balance de energía. Entonces nosotros decimos, bueno, la acumulación va a ser el de A de T, y a este le voy a poner gorrito porque acuérdense que no tiene unidades de flujo, es una energía total. El calor comúnmente decimos que es la letra Q, ¿cierto? Y le pongo un puntito para que recordemos que es un flujo. Menos el trabajo, que también le voy a poner un puntito, y el flujo de la velocidad de materia está asociado al flujo, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual al flujo por la energía que entra, menos el flujo por la energía que sale. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuántos balances de energía plantean si tienen 3 compuestos? Uno. Ricardo respondió sin pensarlo. 1. Muchas gracias. 1, por favor, aunque les piquen los deditos, recuerden que el balance de energía es uno solo. Por lo tanto, de alguna forma ahora tenemos que incorporar que tenemos distintos compuestos. ¿Dónde está? Acá. Porque esto en realidad son flujos de los distintos compuestos. Entonces lo podemos dejar expresado como que esto va a ser la sumatoria de los FI e I. I menos los FI e I out. Estos son sumatorias de flujo. Perfecto, ya, estamos listos. Yo habitualmente cuando estoy en clase y hago esta pregunta, a mí de inmediato me dicen que el calor es igual al delta H, ya que no es lo que ocurrió hoy día. Porque estamos acostumbrados a trabajar con entalpías. Entonces yo les pregunto a ustedes cómo calcularían estas energías que están presentadas ahí en los flujos. Sí, igual ahí me parece interesante también correlacionarlo con el tiempo. 11p delta T. Pero es porque estás asumiendo que es una entalpía.
¿Es una entalpía esa EI? Mantener fija la tasa de cambio, es decir, ya, a qué tiempo se llegan a una distinta tasa de cambio. Luego tú puedes demostrar que el tiempo, que ¿Qué creen ustedes? esa nueva afectación se ve reflejada en que el tiempo que te da no cambia para distintos coeficientes de velocidad de filtración. No sé, como realmente pensando en una variable independiente. Por eso les digo que necesitamos volver a mecánica de fluido, porque recuerden que esa energía que estaba asociada al fluido en realidad estaba compuesto por la energía interna, la velocidad al cuadrado medio, el G por el ZI, y además podían ser otros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ahora? Cuando nosotros hicimos esto en mecánica de fluidos y ustedes hicieron este balance por primera vez, dijeron que para los sistemas de flujo la energía interna permanecía constante y la despreciaron y se quedaron solo con el término B al cuadrado medio GZI. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que en las reacciones químicas la variación de UI es mucho mayor que la variación por B cuadrado medio más GZ. Es decir, en el reactor químico lo que va a predominar es el cambio de energía interna porque vamos a tener cambios estructurales en las moléculas respecto al cambio en la velocidad o en la altura que podría haber respecto a la entrada o a la salida del reactor. Por lo tanto, nosotros podemos aproximar este EI a energías internas. Y todavía no ha aparecido la entalpía. ¿Alguien se acuerda de dónde sale la entalpía? Yo creo que si queréis, por ejemplo, ya hacerle un poco de sustento. U es igual a H menos TS, o más TS. Uy, nos metemos con la entropía. No, es más fácil que eso. Recuerden que el trabajo se define como trabajo mecánico y trabajo de flujo. Entonces, el trabajo de flujo es el trabajo PV, donde nosotros podríamos decir que entonces esto va a ser el flujo por el PV. Le voy a hacer gorrito a ese PV porque es molar. Entonces esto va a ser el IN menos el flujo por el PV out menos, y voy a decir DWS, que es el trabajo mecánico, el que hace el agitador o la turbina. Y ojo que al hacer esto, nosotros estamos asumiendo que aquí no hay roce. Warning ahí. Estamos despreciando completamente las pérdidas de carga. Y bueno, recordar que ese V gorrito es volumen molar. Entonces fíjense que si nosotros reemplazamos eso en nuestra ecuación principal, ¿qué nos queda? Nos queda el de A de T igual al Q menos el trabajo S, y estos que son de flujo los voy a relacionar con los que son de flujo allá, puedo factorizar por el FI, entonces me va a quedar la sumatoria del FI por el UI más PI. IN menos la sumatoria de los FI, UI más PI out. Y esta es la definición de entalpía. Entonces ahí es que alcanzamos y tenemos nuestra ecuación de balance de energía como nos gusta. Calor menos trabajo mecánico más la sumatoria de los FI, HI que están entrando menos la sumatoria de los FI, HI que van saliendo. Esta es la ecuación principal. Y con esta podríamos trabajar sin ningún problema.
La pregunta es, ¿por qué esta ecuación no tiene un delta H de reacción? Preguntas. No, la covariancia lo que hace, es que ayuda justamente la covariancia con el coeficiente de correlación. La diferencia es que el coeficiente de correlación es entre menos 1 y 1 y la covariancia es de menos infinito a infinito. ¿No? La covariancia se usa. Hola. Sí, la covariancia es. Con miedo a equivocarme, el delta H de reacción no era la enthalpía de salida menos la enthalpía de entrada ¿De quién? de los componentes. Pero el Porque delta cada H de... componente tiene una enthalpía distinta. Entonces vamos a Ya, tener la enthalpía de los reactantes que va a ser una y la enthalpía del producto que va a ser otra. ya. Entonces tiene que haya una diferencia entre esas dos enthalpías y esta se definía como la enthalpía de reacción. Tengo Pero un el vago delta, recuerdo de eso. pero la enthalpía de reacción no la sacaban de una tabla. Era No por la el calculé. cambio de fase. No. No sé, le voy a mandar un mensaje al profesor de termo. ¿Cómo se hacía la enthalpía de reacción? ¿No se acuerdan de eso? Lo A hicieron, ¿cierto? 298. Sí, era lo que se hacía con la temperatura de 298, ¿no? Profe? Ya, porque iban a las tablas. Porque nosotros definíamos la entalpía de reacción como el cambio de entalpía a la velocidad de referencia de los compuestos según la estequiometría de la reacción química. Entonces, se saca a una temperatura en particular, que es la que está la temperatura de la tabla, y es estequiométricamente la de los compuestos. Y aquí estamos diciendo los flujos de entrada por las entalpías de entrada, y no necesariamente todo lo que entra reacciona. Por lo tanto, no es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que quiero aclarar? Lo primero que quiero aclarar es que esta ecuación tal como está se puede utilizar. Es decir, ustedes perfectamente podrían hacer un Excel donde pusieran todos los flujos de entrada, todos los flujos de entrada con cada uno de los compuestos, las entalpías correspondientes de cada uno de esos compuestos a la temperatura de entrada, luego los flujos de salida con las entalpías de la salida, hacer el delta y está listo. Ahí se calculó técnicamente esa diferencia. Pero si lo hacen así, no van a utilizar la entalpía de reacción. ¿Se entiende? La entalpía de reacción que estábamos viendo en la ecuación de Van 't Hoff. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que ordenarnos un poquito y recordar lo mismo que estábamos haciendo antes con lo de los flujos. ¿A qué me refiero? A ver, voy a copiar esto para que no lo perdamos de vista. Copiar. Pegar. La voy a poner aquí. ¿Y qué es lo que voy a recordar? ¿Se acuerdan que recién estábamos haciendo el ejercicio de decir que teníamos A más B que va a dar C más D? Y voy a poner aquí un adicional que voy a llamar I, que estos van a ser inertes. Porque puede ocurrir que nuestras corrientes hayan compuestos que no participan de la reacción. Entonces nosotros cuando recién trabajamos con esto que decíamos, que a tiempo cero, esto era FA0, esto era FB0, FC0 y FD0. Cuando discutimos cuánto reaccionaba, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos, ok, reacciona, lo que reacciona es FA0 menos FA, ¿cierto? Y definimos la conversión como el... A ver, me voy a encerrar acá para no hacerlo muy abrupto, pero nosotros sabemos que el XA es igual al FA0 menos FA dividido de FA0. Yo ahí tengo puesto que lo que reacciona de A es FA0 menos FA,
Entonces yo puedo decir que FA0 menos FA es igual al FA0 por XA. Entonces esto es lo que reacciona de A. FA0 por XA. Es lo mismo decir eso o eso. Por lo tanto, cuando yo digo cuánto reacciona de B, puedo decir que es B sobre A por FA0 XA. ¿Cuánto reacciona de C? C sobre A, FA0 XA. Y esto va a ser B sobre A, FA0 XA. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si yo lo estandarizo, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir que siempre f de b va a ser igual al f de b0 menos b sobre a FA0 XA. ¿Cómo me queda C? El f de C me queda como FC0 más C partido por A FA0 XA. Lo mismo para D, ¿cierto? Entonces yo esto lo podría generalizar y decir que un f de i cualquiera va a ser el f de i en 0 más algo que voy a llamar nu sub i. ¿Qué es ese nu sub i? Esta razón que tiene signito por FA0 XA. Entonces así yo ya lo he generalizado. ¿Cuánto va a valer el nu sub i para los inertes? 0. Pero de todas maneras existe un nu sub inertes. De esta forma, si nosotros tenemos esa expresión general, en la ecuación 1 podemos reemplazar los FI de entrada y de salida con esta expresión. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Entonces vamos a decir que el FI-HI in va a ser igual al FI0 HI0, ¿ya? Para que empecemos a trabajar con corriente, 0. Entonces, ¿qué es la sumatoria de todo esto? Esto va a ser el FA0, HA0, perdón, esto es una sumatoria, más FB0, HB0, más FC0, HC0, más FD0, HD0, más F inerte 0, H de inerte 0. O sea, hemos escrito esta sumatoria para la entrada. ¿Qué pasa para la salida ahora? La sumatoria de los FI, HI out, que va a ser igual a la sumatoria de los FI, HI, los vamos a dejar sin subtítulo porque puede ser un montón de cosas, pero ¿qué va a ser? Va a ser esta expresión porque ya ocurrió la reacción química. No, deshacer, no quiero. Bueno, lo escribo. Entonces esto va a ser FA0 más nu sub A por FA0 XA. Eso es el FA. Y todo esto por HA. Más el FB0 más nu sub B por FA0 XA por HB. Más FC0 más nu sub C por FA0 XA por HC más, lo voy a poner aquí abajito, FI0 más nu sub I, que sabemos que es 0, pero igual lo ponemos para que quede HI. Entonces fíjense que hemos abierto esta sumatoria y que hemos puesto todos los componentes que intervienen. Y esto es una diferencia en nuestra ecuación, es eso menos eso. Entonces si yo resto esto
menos esto, ¿qué me va a quedar? Yo puedo factorizar por f a 0 y me va a quedar la diferencia de los f de la sumatoria. La diferencia de la sumatoria de los fi, hi va a ser igual a, me va a quedar f a 0 por h a 0 menos h a. Entonces fíjense que aquí ya me quedó una diferencia de entalpías de A a las distintas temperaturas por el flujo de A a la entrada, más nu sub A f a 0 x a h a. Y puedo hacer lo mismo para todos los compuestos. Y me va a quedar entonces, esto es un más, fb0 hb0 menos hb más el nu sub b fa0 xa h b. Punto, punto, punto. Si lo reordenamos todo esto, para que quede bonito, por decirlo así, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la sumatoria de los fi0 por hi0 menos hi más la sumatoria de fa0 xa nu sub i hi. Y ahí yo supongo que les está apareciendo una definición que sí conocen. ¿La conocen? Porque esto es fa0xa, o sea, lo que reaccionó de A por A partido de A, HA más B partido de B, B partido de A, HB más C partido de A, HC más D partido de A, HD, y aquí ustedes me tienen que decir, no, 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 están mal los signos, porque estos tenían signos, y estos eran menos, y estos eran más, y esa es la definición del delta H de reacción a la temperatura T. Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, toda la sumatoria de la derecha es el delta H reacción, ¿verdad? No, solo esto. Porque fíjate que esto es constante. Esto sale, está aquí afuera. Es solo el nu sub i por hi. Esa es la definición de delta H reacción. Bueno, en el PowerPoint que está en el aula está resumido lo mismo que acabamos de hacer, con la generalización del compuesto, y ya al final aquí lo que hemos hecho es reemplazar este nu sub i, es una θ i, es fi0 dividido de fa0, es una forma de escribirlo distinto, pero fíjense que aquí ya pusimos las entalpías como C sub P delta T, y aquí está expresado el delta H reacción a la temperatura de reacción. Entonces, esta ecuación que está acá se puede usar, por supuesto, y esta de acá también. En esta de acá es necesario calcular los flujos para cada compuesto y las entalpías a la temperatura correspondiente para cada compuesto a partir de sus tablas.
Y en la de acá tenemos explícita el delta H de reacción, usamos directamente el C sub P, y lo que reaccionó del correactivo limitante. Preguntas. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ese menos de la reacción, de la entropía de reacción estaba antes. ¿De dónde salió? Ese menos de la energía de reacción Y ahí está está... más. Aquí está más. Dame un segundo. Está menos, porque dijimos que aquí, fíjate que acá está en el balance, acá en el balance dice entrada menos salida. Entrada menos salida, pero si no me equivoco, la definición del delta H de reacción, y lo pueden buscar en sus apuntes de termo, es productos menos reactantes. Entonces esto es necesario ponerle el signo adelante para que quede menos, para que quede el delta H reacción real que sacan de la tabla. Creo que es eso. Gracias. De nada. Profe, ¿qué significaba ese teta? Tita es esta razón FI0 sobre FA0, es solamente una homogenización que ustedes lo van a encontrar en distintos textos. En algunos lo ponen como B sobre A, o como un beta, o en otros esto, que es lo que nos permite saber cuánto es el ratio de alimentación entre los distintos compuestos y el reactivo limitante. Ahora da lo mismo, ustedes lo pueden poner así o lo pueden poner así. Fíjense que aquí yo lo dejé directamente como FI0. Lo factoricé por FA0 tita. Gracias. Ahora, esta ecuación que obtuvimos aquí no ha tenido en cuenta qué pasa con los distintos reactores. Porque, ¿qué creen ustedes? El que tengamos distintos tipos de reactores químicos, ¿va a cambiar la ecuación del balance de energía? Esa deducción que acabamos de hacer, ¿será distinta para los distintos tipos de reactores? A lo mejor para el batch debe cambiar. ¿Y el flujo pistón respecto al tanque agitado será lo mismo? No sé, yo creo que sí. Ya, ojo, miren, así, tips del momento. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros dijimos y definimos el balance de energía, por ejemplo, partimos diciendo que teníamos trabajo de flujo, el ρPB. Entonces, si tenemos un reactor batch, no deberíamos tener trabajo de flujo. Entonces, no va a ser tan trivial hacer ese balance de esa forma. Vamos a tener que revisarlo. Yo me comprometo a hacerle un par de cápsulas para que vean las diferencias, ¿sí? Ahora, para poder avanzar y terminar en la clase, lo que les quiero comentar es que podemos plantear los balances para los distintos reactores y obtenemos algo como esto. Estas ecuaciones, por supuesto, están ordenadas con un propósito que vamos a ver en la próxima clase, pero ustedes pueden hacer el formulario como a ustedes les quede más cómodo. Para el reactor de tanque agitado, ¿cuáles son las suposiciones? Las suposiciones son que el reactor opera en estado estacionario, por lo tanto, el de EADT va a ser 0. Vamos a despreciar el trabajo mecánico, a pesar de que existe un agitador mecánico, lo vamos a despreciar por efectos prácticos, y nos vamos a llegar a una ecuación como esta, donde está el C sub P delta T, el delta H reacción y el calor. ¿Qué es lo que va? Y vamos a tener, por lo tanto, un sistema de ecuaciones algebraicas. Entonces ahora vamos a tener que plantear el balance de materia, el balance de energía y resolver este sistema.
¿Qué es lo que va a pasar en el caso del PFR? Así es como queda la ecuación del balance de energía. Fíjense que es una diferencial. Es de TADV. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Pero ya no les tenemos miedo, ¿cierto? Porque sabemos hacer el Euler explícito, por lo tanto, lo mismo que usamos antes para resolver el sistema, lo podemos utilizar ahora. Y en el caso del batch, este va a ser la ecuación, muy parecida a la del flujo pistón, y también vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales. Para poder resolver. Entonces, con esto vamos a terminar la sesión de hoy, que es la introducción a los efectos térmicos. Hoy día hemos visto cómo afecta la temperatura a la ecuación de diseño, es decir, al balance de materia, afectando la constante cinética y la constante de equilibrio, y hemos dejado planteada la ecuación general de balance de energía para los sistemas con reacción química, y se supone que ustedes ahora deberían profundizar en ver cómo se llega a la deducción de cada uno de los 3 reactores, tanque agitado, flujo pistón y batch. En la próxima sesión del día lunes vamos a profundizar qué hacemos con los reactores adiabáticos y vamos a empezar a meter números, a ver cómo funcionan los cálculos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima semana. Por favor, recuerden responder el cuestionario de salida de la unidad 1. Está disponible en el aula y va a estar disponible en el aula hasta el día viernes. Y ya va a estar disponible el siguiente cuestionario, que es de la unidad 3, que va a estar disponible por 1 semana y media, es decir, hasta el viernes de la próxima semana. Eso es todo. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Chao, profe. Gracias. Dígame. profe, por si acaso el cuestionario de la unidad 1 está hasta hoy, no está hasta mañana. Ah, tienes razón, está hasta hoy. Sí, por si acaso. Igual lo cambio porque ya dije que era hasta mañana. Ya, lo cambio de inmediato. Gracias. Ya, profe, que esté muy bien, cuídese. Chao.